Soy Piper Nelson, de 27 años, contadora en Atlanta, atrapada en una familia que nunca reconoció mi valor. Mis padres siempre tuvieron a una hija en un pedestal, y esa hija no era yo. En las fiestas, levantaban sus copas, sonriendo en la superficie, mientras sus palabras cortaban como cuchillos. Una hija era su orgullo. La otra, yo, solo ocupaba espacio. A mi hermana se lo dieron todo, un condominio de $300.000, vacaciones lujosas y el aplauso interminable de mis padres. A mí, me obligaron a firmar un préstamo de $15.000 para cubrir la deuda universitaria de ella, una deuda cuyos intereses se aferraban a mis ahorros mientras yo trabajaba hasta tarde, enterrada en hojas de cálculo y presión. Un ascenso en la firma, una oficina en la esquina, un constante avance profesional eran invisibles para ellos. ¿Pero el abrigo de diseñador de $2.500 de mi hermana? Eso sí merecía un brindis. Cada comparación grababa en mí un recordatorio de que nunca sería lo suficientemente buena a sus ojos. Pero yo no me estaba quebrando. Estaba planeando. Cada dólar que guardaba en secreto era un paso más hacia la libertad, hacia una vida a 3.000 millas de distancia en Boston, un lugar al que no podían llegar. Antes de empezar, deja un comentario abajo. Dime en qué ciudad estás y qué hora es ahora. Me encantaría saber a cuántas ciudades y zonas horarias ha llegado esta historia en todo el mundo. Cada dólar que ahorraba se sentía como un paso hacia la libertad. Me senté en el banco, bolígrafo en mano, firmando un acuerdo de préstamo para cubrir la deuda universitaria de Tabitha. Los ojos del banquero se posaron en mí, interrogantes, pero no vacilé. El saldo de $12.000 era suyo, el resultado de años de clases ausentes y empresas fallidas. Pero mamá y papá insistieron en que ayudara a la familia. Mis propias finanzas estaban al límite. Mi modesto apartamento apenas estaba pagado. Sin embargo, era yo quien cargaba con su desastre. Cada mes, $450 salían de mi sueldo, una cadena que me ataba a sus exigencias. Apreté los dientes, sabiendo que nunca le pedirían a Tabitha que me devolviera el dinero. Tabitha, ahora con 30 años, se pavoneaba por las boutiques de lujo de Atlanta, gastando miles en vestidos de seda y bolsos importados. Su última compra, un par de tacones de $3.000, apareció en sus redes sociales con la leyenda, viviendo mi mejor vida. Mamá la llamaba decidida. Papá elogiaba su ambición, como si mis semanas de trabajo de 60 horas no significaran nada. Se sentaban a cenar adulando sus gastos imprudentes mientras yo comía en silencio, mis contribuciones invisibles. Su estilo de vida no era ambición. Era un espejismo construido sobre mi sacrificio. En la firma, había puesto todo mi empeño en mi trabajo. El mes pasado, mi gerente me llamó a su oficina, con una rara sonrisa en su rostro. Piper, vas a recibir un aumento y el puesto de contadora senior, dijo. Había optimizado la declaración de impuestos de un cliente, ahorrándoles millones, y los socios se habían dado cuenta. Salí con el pecho hinchado de orgullo, pensando que quizás mamá y papá finalmente me verían. Estaba equivocada. Se lo conté mientras tomábamos un café, esperando un gesto de aprobación, una palabra de elogio. Papá resopló, qué bien, pero Tabitha está cerrando un trato para su boutique. Mamá añadió, ella está llegando lejos, Piper. Deberías tomar notas. Mi estómago se retorció, sus palabras eran una bofetada. Mi logro, mis años de esfuerzo, reducidos a una nota al pie. Esa noche, los oí hablar por teléfono con Tabitha, sus voces cálidas de orgullo. Lo estás haciendo tan bien, dijo mamá efusivamente. Necesitamos que Piper dé un paso adelante como tú. ¿Dar un paso adelante? Me estaba ahogando en sus expectativas, obligada a financiar los fracasos de Tabitha mientras la llamaban una estrella. La voz de papá interrumpió, Piper necesita contribuir más a esta familia. ¿Contribuir más? Lo había dado todo, mis ahorros, mi tiempo, mi orgullo. Sus comparaciones no solo eran injustas. Eran una traición. Me senté en mi sofá, mirando los documentos del préstamo, mi firma un crudo recordatorio de su control. Ya no era su respaldo. Abrí mi computadora portátil y busqué ofertas de trabajo en Boston. El horizonte de la ciudad, su promesa de distancia, me llamaba. Las firmas de contabilidad allí estaban contratando para puestos senior con salarios que podían cubrir un apartamento de una habitación en Back Bay.
Revisé calculadoras de costo de vida, $2.800 de alquiler, 200 de servicios, 400 de seguro. Era caro, pero podía lograrlo. Había estado guardando $300 al mes en una cuenta oculta, separada de la que mamá y papá conocían. No era mucho, pero era mío, intacto por sus demandas. Investigué barrios, Beacon Hill, el Souten, trazando un mapa de una vida libre de su sombra. Cada solicitud de empleo que redactaba se sentía como una rebelión. Adapté mi currículum, destacando mi nuevo puesto, mi experiencia en impuestos, mi capacidad para manejar la presión. Una firma, de tamaño mediano en el centro de Boston, publicó un puesto que me encajaba perfectamente. $95.000 al año, beneficios y un camino claro para ser socia. Pasé horas perfeccionando mi carta de presentación, mis dedos temblando con determinación. Esto no era solo un trabajo. Era un salvavidas. Imaginé entrar en una nueva oficina, con mi nombre en la puerta, sin que nadie me comparara con Tabitha. Pero la duda se apoderó de mí. ¿Y si se enteraban? Mamá tenía una forma de olfatear mis planes. Su voz goteando chantaje emocional. La familia es lo primero, Piper, solía decir, como si yo no los hubiera cargado durante años. Papá la respaldaría, sus sermones sobre el deber no dejaban lugar a discusión. Aparté esos pensamientos, concentrándome en los números. Boston estaba a 3.000 millas de distancia, lo suficientemente lejos para romper su control. Calculé los costos de la mudanza. $1.500 para un camión. $500 para depósitos. Mis ahorros crecían, pero necesitaba más tiempo, más dinero. Empecé a recortar gastos, cancelé suscripciones, evité cenar fuera, vendí una silla vieja por $50 en línea. Cada pequeño acto se sentía como un desafío. Un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellos y yo. La última publicación de Tabitha apareció en mi teléfono. Una foto de ella en un bar en una azotea, copa en alto, con la leyenda persiguiendo sueños. Mamá comentó, ¡qué orgullosa! Lo quité de la pantalla, con la mandíbula apretada. Sus sueños eran mi carga, pero no por mucho tiempo. Contacté a una agente inmobiliaria de Boston preguntando por apartamentos. Me envió listados, pequeños estudios. Nada lujoso, pero suficiente para un nuevo comienzo. Guardé cada correo electrónico, cada enlace en una carpeta etiquetada como impuestos para despistar a mamá si husmeaba. Mi plan tomaba forma, cada paso una promesa silenciosa a mí misma. No solo estaba huyendo. Estaba reescribiendo mi futuro. La firma me llamó para una entrevista telefónica. La voz de la gerente de contratación era nítida, profesional. Tu currículum destaca, Piper, dijo. Estamos impresionados con tu trabajo en impuestos. Por primera vez en meses, me sentí vista. Colgué, con el corazón acelerado, y añadí otros $100 a mis ahorros. Boston no era un sueño. Era una fecha límite. Estaría lista cuando llegara el momento. El tintineo de las copas de champán ocultaba una tormenta que se avecinaba. Entré en la fiesta del 35 aniversario de mis padres, mi corazón latiendo como un tambor. La sala bullía con la élite de Atlanta, viejos amigos, primos lejanos, socios de negocios, todos reunidos para celebrar a mamá y papá. Llevaba un sencillo vestido negro, discreto, pero no importaba. Las miradas pasaban por encima de mí, atraídas por el vestido brillante de Tabitha, su risa cortando el murmullo. Me quedé cerca del borde de la multitud, aferrando mi copa, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Mark se puso de pie, su presencia imponente, y levantó su copa por los 35 años. Comenzó, su voz cálida, por la familia. Bárbara, sentada a su lado, sonrió tensamente, sus ojos recorriendo la sala. Entonces, el tono de Mark cambió, más agudo ahora. Algunos hijos te enorgullecen, dijo, mirando a Tabitha. Otros solo ocupan espacio. Las palabras cayeron como un puñetazo, y una oleada de risas recorrió a los invitados. La sonrisa socarrona de Tabitha fue instantánea, sus ojos brillando con malicia mientras se reclinaba, saboreando el momento. Sentí que la habitación se encogía, sus miradas clavándome en mi sitio, mi cara ardiendo bajo el peso de su juicio. Podría haberme desmoronado.
Podría haber permanecido en silencio, como siempre, pero algo se rompió. Dejé mi copa, el sonido agudo contra la mesa. Menos mal que tengo mi propio lugar. A 3000 millas de distancia, dije, mi voz firme, cortando el zumbido. De ahora en adelante, el alquiler, los servicios y el seguro son todos problema suyo. La sala se congeló. La copa de mar quedó suspendida en el aire, su mandíbula tensa. La sonrisa de Bárbara se desvaneció, su mano aferrando su collar. La sonrisa de Tabitha vaciló, sus ojos entrecerrándose. No esperé su respuesta. Di media vuelta sobre mis talones, que resonaban mientras me alejaba de la mesa, cada paso más ligero que el anterior. La libertad corría por mis venas, una oleada que no había sentido en años. No miré hacia atrás, pero oí comenzar los susurros, suaves al principio, luego más fuertes. Acaba de decir eso, murmuró un invitado. La llevaron demasiado lejos, dijo otro, su voz baja pero cortante. Capté fragmentos mientras me movía entre la multitud, ingrata. Cruel. Ella tiene razón. El aire vibraba de conmoción, sus pulcras fachadas resquebrajándose. Pasé junto a una prima, con los ojos muy abiertos, y un viejo amigo de la familia que evitó mi mirada. Habían visto la verdad. El favoritismo de mis padres, la crueldad de Tabitha, mis años de silencio. Llegué al borde de la sala, mi pecho subiendo y bajando. Por primera vez, no era yo la que se encogía. Mark intentó llamarme, su voz tensa, Piper, vuelve aquí. Pero era demasiado tarde. Había dicho lo que necesitaba decir. La silla de Bárbara raspó el suelo mientras se levantaba, su voz siseando mi nombre, pero seguí moviéndome. Tabitha no dijo nada, su silencio más ruidoso que sus habituales pullas. No me importaba. Había pasado años cargando con sus expectativas, sus deudas, su desdén. Ahora había terminado. Los murmullos de los invitados crecieron, sus palabras una mezcla de lástima e indignación. ¿Cómo pudieron decir eso?, le susurró una mujer a su esposo. Ella los ha estado financiando, dijo otra, con tono agudo. Vi a una pareja mayor sacudiendo la cabeza, sus copas intactas. La noche perfecta de mis padres se estaba desmoronando, su imagen empañada frente a su preciado círculo. No necesitaba ver sus caras para saber que estaban desconcertados. Mis palabras los habían desnudado, exponiendo su parcialidad ante todos. Me deslicé hacia el aire fresco de la noche, mi respiración estabilizándose. El peso de sus palabras, sus risas, su control, se había ido. Me había alejado, no solo de la mesa, sino de su dominio sobre mí. Se habían burlado de mí una vez de más, y yo había convertido su escenario en el mío. La fiesta continuaba detrás de mí, pero no importaba. En mi mente y en mi corazón, ya estaba a medio camino de Boston. Una semana después, mi teléfono se iluminó con traición. La publicación de Tabitha golpeó mi pantalla como una bofetada. Algunas personas creen que están por encima de la familia, escribió, sus palabras goteando veneno. Egoísta, ingrata, destrozándonos. Convirtió la fiesta en una historia lacrimógena, pintándome como la villana que se marchó, dejando a mamá y papá humillados. Llovieron los comentarios de sus amigos, llamándome fría, desleal, una traidora al apellido familiar. Miré las mentiras, mis dedos temblando. Convirtió mi defensa en su narrativa, y la gente se lo creyó. Quise responder, exponer sus años de vivir a costa de otros, pero me contuve. Sus palabras eran una trampa, y no iba a caer en ella. A la mañana siguiente, una carta se deslizó bajo mi puerta. La caligrafía de mamá, pulcra y deliberada, llenaba la página. Piper, tus acciones en la fiesta fueron inaceptables, comenzaba. Nos debes una disculpa para mantener unida a esta familia. Sus palabras eran una clase magistral de manipulación, aderezadas con frases como armonía familiar y tu deber. No mencionó su propia crueldad, ni la de papá, ni cómo se habían burlado de mí delante de todos. Doblé la carta, con la mandíbula apretada, y la tiré a un cajón. No iba a disculparme, ni ahora, ni nunca. Necesitaba hablar con alguien, alguien que lo entendiera. Clara, mi compañera de trabajo, se reunió conmigo en una cafetería esa tarde. Le conté toda la historia, la fiesta, la publicación de Tabitha, la carta de mamá. Clara escuchó,
con la mirada fija, sin interrumpir nunca. Hiciste lo correcto, dijo cuando terminé. Están tratando de controlarte. No los dejes. Sus palabras fueron un salvavidas, afianzándome en mi decisión. Me recordó mi fuerza, mi plan, mi valor. Boston está esperando, añadió, con voz cálida. Tú eres más grande que su drama. Asentí, mi resolución endureciéndose. El apoyo de Clara era el empujón que necesitaba para seguir adelante. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Rose, mi prima, envió un mensaje de texto. He oído que te mudas a Boston. ¿Qué pasa con eso? Su tono era curioso, inquisitivo, pero no cálido. No mencionó la fiesta ni la publicación de Tabitha. Solo preguntó sobre mis planes con un toque de escepticismo. Gran mudanza, escribió. ¿Estás segura de esto? Miré el mensaje, sin saber si buscaba chismes o si estaba genuinamente interesada. Respondí vagamente, solo necesito un cambio. Rose no insistió, y no esperaba que lo hiciera. No estaba de mi lado. Solo observaba desde la barrera. La publicación de Tabitha siguió extendiéndose. Sus seguidores se sumaban. ¿Cómo pudo hacerle eso a sus padres?, escribió uno. Niña mimada, intervino otro. Cada comentario dolía, pero me negué a participar. Las redes sociales eran su campo de batalla, no el mío. Abrí mis cuentas, Instagram, Twitter, Facebook, y presioné eliminar. Las aplicaciones desaparecieron de mi teléfono, y con ellas, el ruido. Me sentí más ligera, liberada de sus mentiras. Mi mundo ya no necesitaba su validación. Con el desorden digital eliminado, me centré en mi mudanza. Abrí mi carpeta de Boston, ahora rebosante de notas. Un nuevo correo electrónico de la agente inmobiliaria confirmaba un estudio en el Southern, $2.600 al mes, servicios aparte. Lo había presupuestado, mis ahorros eran suficientes para cubrir el depósito. La firma en Boston había programado una segunda entrevista, esta vez en persona. Reservé un vuelo para la próxima semana, $250 ida y vuelta, y comencé a poner mis muebles en venta. Mi sofá se vendió por $100, mi viejo televisor por $75. Cada venta era un paso más cerca de cortar lazos. Pasé noches empacando, clasificando años de pertenencias, fotos antiguas, cartas, recuerdos. Todos se sentían como anclas a una vida que estaba dejando atrás. Me quedé solo con lo que necesitaba, ropa, mi computadora portátil, algunos libros. El resto fue a cajas para donación o venta. Mi apartamento, que una vez fue un refugio, ahora se sentía temporal, un trampolín hacia algo mejor. Contacté a mi arrendador para confirmar que terminaría mi contrato en 2 meses. El papeleo fue sencillo, mi firma, una silenciosa declaración de independencia. Clara me envió un mensaje de texto más tarde esa semana para saber cómo estaba. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí, agradecida por su preocupación. Mejor que nunca, respondí. Su apoyo persistía, un recordatorio de que no estaba sola, aunque mi familia se hubiera vuelto en mi contra. No necesitaba la aprobación de Rose ni las mentiras de Tabitha. No necesitaba el chantaje emocional de mamá. Estaba construyendo un futuro en mis propios términos. Revisé mis ahorros, $4.200, suficiente para la mudanza si me mantenía disciplinada. Añadí otros $200 de un trabajo extra auditando los libros de una pequeña empresa. Cada dólar contaba, cada uno era un ladrillo en el muro entre Atlanta y yo. Las publicaciones de Tabitha, la carta de mamá. Eran ruido, no verdad. Yo no era la egoísta. Era la que se estaba liberando. 6 semanas después, el mundo de Tabitha comenzó a desmoronarse. Estaba empacando las últimas cajas cuando mi teléfono vibró. El nombre de Tabitha apareció en la pantalla, algo poco común. Necesito hablar, decía su texto, corto y desesperado. Dudé, mis dedos flotando. Después de sus mentiras en línea, su silencio en la fiesta, no le debía nada. Pero la curiosidad me atrajo. Me pidió que nos viéramos en su apartamento, y en contra de mi buen juicio, acepté. Su lugar era un desastre. Botellas de vino vacías,
facturas sin pagar esparcidas por el mostrador. La boutique de la que se había jactado durante años había desaparecido. Se acabó, dijo, con voz apagada. La tienda está en bancarrota. Estoy ahogada en deudas. Me miró, con los ojos suplicantes. Necesito ayuda, Piper. Un préstamo, solo para salir adelante. Me quedé allí, atónita. Había pasado años presumiendo de su éxito, acumulando $20.000 en deudas de tarjetas de crédito en ropa de diseñador y fiestas. Y ahora quería mis ahorros, el dinero que había reunido con tanto esfuerzo para Boston. No dije que no de inmediato. En cambio, me ofrecía ayudar a limpiar, con la esperanza de entenderla. Ordenamos su caos, cajas de inventario sin vender, recibos de cuentas de bar de $4.000, avisos de acreedores. Mientras trabajábamos, esperé una disculpa, una pizca de arrepentimiento por cómo me había tratado. Nunca llegó. Tú siempre lo has tenido fácil, murmuró, arrojando un vestido a una pila. Nadie esperaba nada de ti. Sus palabras dolieron, como si mis años cargando con sus deudas no contaran. Todavía me veía como la hermana menor, incluso ahora. Aparté una pila de papeles, mi paciencia agotándose. ¿Crees que lo tuve fácil?, pregunté, mi voz cortante. Pagué por tus errores, Tabitha. Años de préstamos, noches en vela mientras tú jugabas a ser la estrella. Se quedó helada, sus manos agarrando una caja. Por primera vez, su máscara se deslizó. Estaba celosa, admitió, su voz apenas un susurro. Siempre tuviste tu vida en orden. Tu trabajo, tus planes. No sabía cómo seguirte el ritmo. Su confesión me golpeó fuerte, no porque me diera lástima, sino porque era lo más honesto que había dicho jamás. Pero la honestidad no era suficiente. Nunca te disculpaste, le señalé, cruzando los brazos. Ni por la fiesta, ni por tus publicaciones, ni por nada de eso. Ella desvió la mirada, con la mandíbula apretada, incapaz de enfrentar sus propios defectos. Lo vi entonces. Tabitha no estaba lista para cambiar. Quería un rescate, no una rendición de cuentas. Respiré hondo, mi decisión clara. No te voy a ayudar esta vez, dije. Necesitas resolver esto. Mantenerte por tus propios medios, como tuve que hacerlo yo. Sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa e ira. Me estás abandonando, espetó. Negé con la cabeza. No te estoy abandonando. Me estoy eligiendo a mí misma. Agarré mi chaqueta, el peso de sus expectativas desapareciendo. Me llamó, su voz quebrándose, pero seguí caminando. Había pasado demasiado tiempo arreglando sus desastres, y había terminado. De vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo rodeada de cajas etiquetadas para Boston. Mi vuelo era en 2 días. Mi nuevo trabajo estaba confirmado, un puesto de contadora senior con un salario de $97.000. Había firmado el contrato de arrendamiento de un estudio en el Southend, por $2.700 al mes. Mis ahorros estaban al límite, pero eran suficientes para empezar. La súplica de Tabitha resonaba en mi mente, pero no me conmovió. Su colapso no era mi culpa, y sus deudas ya no eran mi carga. Pensé en su confesión, su raro momento de vulnerabilidad. No cambiaba quién era ella. Alguien que se había burlado de mí, se había apoyado en mí y luego me había culpado. Pero me dio claridad. No estaba huyendo de ella, ni de mamá, ni de papá. Estaba corriendo hacia algo mejor, una vida donde yo definía mi valor. Boston no era solo una ciudad. Era mi libertad, mi oportunidad de construir sin sus sombras. 2 meses después de la fiesta, su desesperación se hizo evidente. Estaba revisando correos electrónicos cuando apareció el mensaje de papá. El asunto era contundente, tus acciones. Sus palabras eran aún más frías, acusándome de traicionar los valores familiares. Nos abandonaste, escribió, deshonrando nuestro nombre delante de todos. No mencionó sus propias palabras en la fiesta, como me había llamado una carga. En cambio, exigió que hiciera las paces, como si mi defensa fuera el problema. Lo leí una vez, con el estómago apretado, y luego lo borré. Su chantaje emocional ya no podía alcanzarme. Días después, un golpe en mi puerta rompió el silencio.
Mamá estaba allí, con el rostro pálido y los ojos rojos. Tipper, tenemos que arreglar esto, dijo, con la voz temblorosa. Vuelve, por favor. Podemos sanar como familia. Su súplica era cruda, pero olía a control, no a amor. No se disculpó por sus burlas, sus años de favoritismo. Me mantuve firme, con la mano en el marco de la puerta. No hay nada que arreglar, dije, con tono uniforme. He terminado de cargar con sus expectativas. Ella jadeó, retrocediendo, pero cerré la puerta. Sus lágrimas no me conmovieron. Llegaron demasiado tarde. Esa misma semana, mi teléfono se iluminó con mejores noticias. Un correo electrónico de la firma de Boston confirmaba mi oferta. Contadora senior, $98.000 al año con beneficios y una bonificación por firmar. Miré la pantalla, con el corazón acelerado. Era esto, la llave de mi nueva vida. Acepté de inmediato, mis dedos firmes mientras escribía mi respuesta. Boston ya no era solo un plan. Era real, y yo estaba lista. Clara intervino como un salvavidas. Se reunió conmigo en mi apartamento, con su computadora portátil abierta, lista para pulir mi papeleo. Hagamos esto a prueba de balas, dijo, su voz cálida pero concentrada. Revisamos mi currículum, ajustando detalles para resaltar las demandas de mi nuevo puesto, auditorías complejas, gestión de clientes. Me ayudó a elaborar un cronograma de reubicación, vuelo reservado para la próxima semana, $280 solo ida, empresa de mudanzas contratada por $1.200. La practicidad de Clara me ancló. Su aliento, una fuerza silenciosa. Lo vas a hacer genial allí arriba, dijo, sonriendo. Asentí, agradecida por su fe en mí. Me volví hacia mi apartamento, ahora medio vacío. Vendí mi mesa de comedor por $150, el marco de mi cama por $200. Cada venta eliminaba un trozo de mi antigua vida. El dinero se canalizaba a mi fondo de Boston, que ahora ascendía a $5.000. Puse en venta mis últimos artículos en línea, una lámpara por $40, una alfombra por $80. Los compradores iban y venían, su dinero en efectivo acumulándose en mi cuenta. Me reuní con mi arrendador, firmando los papeles finales de terminación del contrato. Realmente lo estás haciendo, dijo, casi impresionado. Sonreí, entregándole las llaves. He estado lista por un tiempo, respondí. Clara pasó de nuevo, trayendo café y una lista de verificación. Trazamos mi primera semana en Boston, mudanza al apartamento, configuración de servicios, orientación en la oficina. Sugirió un presupuesto para el primer mes, $2.900 para alquiler y servicios, $500 para comestibles y transporte. Su consejo fue meticuloso, cada detalle pensado. No dejes que te arrastren de vuelta, advirtió, con tono firme. Prometí que no lo haría. Su drama, el correo de papá, la visita de mamá, se sentían como ecos de una vida que estaba dejando atrás. Empaqué mi última caja, principalmente ropa y artículos esenciales. Mi computadora portátil, ahora mi posesión más valiosa, contenía mi oferta de trabajo, mi contrato de arrendamiento, mi futuro. Doné libros viejos y utensilios de cocina, quedándome solo con lo que cabía en 2 maletas. El proceso fue metódico, cada elección deliberada. No solo me estaba mudando. Me estaba despojando de años de su peso. Las acusaciones de papá, las súplicas de mamá, eran ruido, no verdad. La noche antes de mi vuelo, caminé por mi apartamento vacío. Las paredes estaban desnudas, el espacio ya no era mío. No sentí nostalgia, solo alivio. Había pasado años atada a sus demandas, a sus juicios. Ahora estaba cortando las últimas cuerdas. Clara me envió un mensaje para saber cómo estaba. ¿Lista para mañana?, preguntó. Mejor que lista, respondí. Su apoyo, su ayuda con los detalles, habían hecho esto real. Subí al avión a la mañana siguiente. Mis maletas guardadas, mis ahorros a salvo. Boston esperaba a 3.000 millas de distancia, una ciudad donde me definiría a mí misma. Papá y mamá podían quedarse con sus valores, su versión de la familia. Yo estaba construyendo la mía, una donde no era la segunda mejor. Mientras el avión ascendía, miré por la ventana.
Atlanta encogiéndose abajo. No estaba huyendo, estaba llegando. La mañana que dejé Atlanta, el aire se sentía más ligero. Entré en mi estudio de Boston, las llaves tintineando en mi mano. El espacio era pequeño, pero mío, paredes desnudas, una sola ventana con vistas a las calles de ladrillo del Southend. Mi primer día en la firma fue un torbellino, conocer a colegas, instalar mi escritorio, sumergirme en los archivos de los clientes. Mi salario de $98.000 se sentía como una promesa cumplida, cada cheque de pago un paso hacia la independencia. Caminé a casa esa noche, el aire fresco cortando mi piel, y sonreí. Esta era mi vida ahora, construida en mis propios términos. De vuelta en Atlanta, el mundo de Tabitha se había derrumbado. Vendió su condominio, el que había ostentado como símbolo de éxito, para cubrir sus deudas. Ahora estaba de vuelta bajo el techo de mamá y papá, sus vestidos de diseñador cambiados por una habitación de invitados. El fracaso de su boutique se había extendido por los círculos de chismes de la ciudad. Su vida, antes glamorosa, reducida a susurros de bancarrota. No me regodeé, solo me sentí libre. Su caída no era mi victoria, pero era la prueba de que su fachada no podía durar. Papá y mamá enfrentaron su propia rendición de cuentas. La noticia de su favoritismo, sus crueles palabras en la fiesta, se había filtrado más allá de su círculo. Viejos amigos se distanciaron. Las invitaciones a galas y cenas se agotaban. Su reputación, una vez pulida por años de encanto, estaba empañada. Me enteré a través de un conocido mutuo que los socios de negocios de papá cuestionaban su juicio, mientras que la junta de caridad de mamá susurraba sobre su injusticia. Habían construido su imagen sobre el control, pero se estaba desmoronando bajo la verdad. Mi teléfono sonó una noche, el número de mamá parpadeando. Su voz era temblorosa, suplicándome que hablara, que volviera para arreglar las cosas. Escuché por un momento, sus palabras un débil eco de su visita a mi apartamento. Luego terminé la llamada y bloqueé su número. Hice lo mismo con el de papá. Sus voces, sus demandas, no tenían lugar aquí. Les había dado años de mi lealtad, mi dinero, mi silencio. Ahora había terminado. Boston se convirtió en mi santuario. Pasaba los fines de semana explorando cafeterías en Beacon Hill y librerías por la calle Newbery. Mi trabajo consumía mis días, pero era un trabajo que amaba, desafiándome de maneras que Atlanta nunca lo hizo. Vivía dentro de mis posibilidades, presupuestando cuidadosamente el alquiler y los comestibles, pero cada lección se sentía solo mía. Nadie me comparaba con nadie más. Nadie me pedía que cargara con sus cargas. Por primera vez, estaba viviendo fiel a mis valores, trabajo duro, honestidad, independencia. Escapar de una familia tóxica era la única forma de vivir fiel a mí misma. Gracias por escuchar. ¿Y tú, alguna vez te has enfrentado a un drama familiar como este?